Hola, buenas tardes. Ya arrancamos, chicos. Bueno, está Francisco solo igual. Vamos a esperar un poquito. A ver si se suma alguien más. Buenas tardes, doctor. Dale, dale. Hola, ¿cómo está, Fran? ¿Todo bien, vos? Muy bien. ¿Usted? Vamos a esperar a ver si no es una clase de dos. Dale, dale. Cierro el micrófono un ratito, esperamos, mira, porque recién empieza, vamos a esperar algunos minutos, ¿dale? Sí, dale, dale, genial. Dale, yo te Dale, aviso. Dale. dale. Hola, Marisa. ¿Me escuchás? Hola, buenas tardes. Sí, escucho. Perfecto. Ahí está Francisco también. Estábamos esperando unos minutitos. Le decía, esperemos 5 minutos a ver si se suma alguien más y si no, ya arrancamos, ¿sí? Me muteo y les aviso cuando arrancamos, ¿ok? Bueno, ya los 5 minutos pasaron. El que quiera sumar, que se sume. Y el que no lo haga. Bueno, se escucha bien, ¿no? Sí. Ahí está también Jessica sumándose. Así que justo. Just on time. Hola, Jessica, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, perfecto, listo. Ok, bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos a comenzar con la unidad o la bolilla 6, que conmigo tenemos asignada la 1, que ya vimos en las clases pasadas, y ahora la número 6, relacionada con lo que se denomina como el derecho de los tratados. Ustedes ya a esta altura, me imagino que desde lo que vieron conmigo y sobre todo lo que vieron en las bolillas previas, en especial aquello relacionado con los sujetos y las fuentes, ¿no? Aquí son dos cuestiones importantes para entender, digamos, ¿no? La cuestión de hoy. Tiene que ver uno con la subjetividad y el segundo tema es con la fuente. Es decir, dos bolillas que ustedes ya tienen que haber más o menos empezado a abordar o terminado. Es decir, los sujetos de derecho, más quiénes son sujetos en el derecho internacional y cuáles son las fuentes del derecho internacional. Y bueno, ya a esta altura más o menos habrán, digamos, afianzado los conocimientos en torno a la subjetividad y a la, digamos, ¿no? La preeminencia que aún existe en el derecho internacional a la subjetividad del Estado. Es decir, el Estado es el principal sujeto de derecho internacional. En un principio eran solo los Estados y luego ahora progresivamente el derecho internacional va como aceptando cada vez más sujetos, cuasi sujetos, como, digamos, dentro de su subjetividad, es decir, susceptible de adquirir, digamos, derechos y contraer obligaciones, o de estar vinculados por el derecho y ser responsables. Eso es interesante, lo vamos a ver o lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia, cómo opera eso inclusive en el ámbito individual. Las personas, hoy los individuos, aún de una forma muy restrictiva, ya podría decirse que somos también sujetos de derecho internacional. Pero lo que claramente no podemos hacer los individuos, y que es casi una exclusividad de los estados,
es la capacidad de crear normas, de crear normas, de crear el derecho, de decidir la norma jurídica que vincule a los estados, o a ese derecho, no a los estados. Justamente creamos un derecho en el cual en principio se aplica a los estados, pero también aparentemente a otros sujetos, y todos vamos a quedar vinculados por ese derecho, por esas normas que estamos estudiando, ¿no? Y bueno, Silvia, buenas tardes, sí, ahí estaba Silvia saludando, buenas tardes. Entonces, la subjetividad, digamos, ¿no? Implica, entre otras, la capacidad de, por un lado, crear normas, y por otro lado, obviamente, quedar vinculados y por ende ser responsables, acarrear con la responsabilidad del incumplimiento de esa norma. Entonces es como que eso es la doble dimensión entre norma y responsabilidad, o en la teoría del derecho, entre lo que se denomina como las normas primarias y las normas secundarias, ¿no? Capaz que lo vieron en Introducción al Derecho, o Kelsen un poco lo plantea esto. Así que bueno, dos tipos de normas: la creación de la norma y la responsabilidad. Eso es un sistema jurídico, ¿no? De nada vale, o sea, es lo que distingue en principio el derecho de la moral, si se quiere, ¿no? O de la ética. Existe, se plantea en términos normativos, pero su incumplimiento no acarrea responsabilidad, porque está justamente dentro de un ámbito de la ética que que plantea en un punto un escenario de no vinculación, ¿no? Simplemente desarrollo de valores que luego evidentemente los vamos a positivizar, los vamos a transformar en una norma vinculante. Bueno, un poco lo que vamos a hablar hoy es justamente de esto, de cómo digamos, históricamente, o quizás de la forma más natural, más primitiva, si se quiere, y más antigua, de creación de normas de derecho internacional. Y esto porque en realidad esta fuente de creación normativa se basa en un principio que data inclusive del derecho romano o antes, ¿no? Y es el famoso pacta sunt servanda, ¿no? Pacta, los acuerdos se hacen para ser cumplidos. Lo que establece esta máxima justamente es un pacto, un acuerdo, genera una obligación de las partes. Entonces, si hay un acuerdo es para ser cumplido. Y eso implica justamente la base, ustedes esto lo habrán visto seguramente. ¿A qué otra materia les resulta conocido esto que estoy hablando, que ya han estudiado? Contratos. Correcto. Correcto. Yo siempre lo digo, digamos, no es, o sea, es incorrecto decir que un tratado es un contrato, porque no lo es un tratado. Pero la lógica detrás y de todo lo que vamos a ir analizando en torno a lo que es un tratado internacional la encontramos no en el derecho legislativo, sino en el derecho de los contratos, porque básicamente son acuerdos, contratos, que no se llaman contratos, se llaman pactos, se llaman convenios, se llaman acuerdos, se llaman tratados. Ahora vamos a ver que hay diferentes denominaciones, pero en el fondo tiene que ver esto, con un acuerdo de voluntades entre estados. Y esta ha sido siempre, digamos, no la principal y más fundamental. Muchas veces esos acuerdos podían ser simplemente, en sistemas arcaicos, ¿no? Acuerdos de paz. Es decir, acuerdo de paz, de no hacernos la guerra, y de, básicamente, las sociedades en la historia de la humanidad se han relacionado básicamente para dos cosas: para hacerse la guerra y para hacer el comercio, ¿no? Y estas han sido dos dinámicas que siempre han requerido necesariamente a lo largo de toda la historia la interacción de las comunidades o de los estados, ¿no? Entonces, evidentemente, son de los ámbitos donde se fue más necesario que los estados soberanos vayan llegando a acuerdos mínimos, mutuos, vinculantes, en torno a, por ejemplo, comercio. El valor de lo que yo te vendo, las seguridades, acuerdos de comercio, y a veces también acuerdos de guerra o, en algunos casos, de paz, ¿no? Convenios de paz. Y eso implicaba como los primeros acuerdos tratados. Después, evidentemente, los estados se dieron cuenta que además de necesitar hacer comercio, también necesitan tener relaciones formales políticas,
¿no? Entonces, ¿cómo garantizo yo que te voy a mandar un emisario mío y no me lo vas a colgar de una cuerda, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa, le vamos a garantizar una cierta inmunidad, ¿sí? Para que su emisario, cuando entre a mi territorio, del cual soy soberano y del cual tengo pleno poder, ¿sí? Esa persona sea inmune a mi poder. Esto es muy intuitivo lo que le estoy diciendo, pero es básicamente para que entiendan de qué va todo esto, que tiene una base histórica. Entonces, bueno, como les decía, eso es un poco de, bueno, vamos a crear ahora acuerdos sobre inmunidades, sobre reconocimiento de nuestros emisarios, de nuestros diplomáticos, de nuestros cónsules, de nuestros representantes, y después acuerdos de navegación internacional, acuerdos de jurisdicción de aguas, y bueno, básicamente ahí es donde empieza un poco el derecho internacional. Pero bueno, digamos, de aquí sale, por eso, digamos, ¿no? Es, digamos, donde salen los primeros acuerdos internacionales. Algunos autores, y sobre todo teniendo en cuenta la historia del derecho internacional, como hemos visto, entienden que la primera y más primigenia, si se quiere, fuente del derecho internacional, y probablemente lo sea, no sean los tratados, sino la costumbre. La costumbre, que básicamente tiene que ver con conductas repetitivas, que implementan los sujetos de derecho internacional con el consentimiento de que eso obedece a una especie de obligación jurídica. Es como es un acuerdo tácitamente, acordado, si se quiere, por los sujetos de derecho internacional a través del comportamiento, no a través de la expresión de la voluntad. Ese comportamiento activo o omisivo por parte del Estado, llevado a cabo por diferentes sujetos de derecho internacional durante un determinado tiempo, va generando como una especie de costumbre, costumbres, no está escrito, pero bueno, se acostumbra a, es costumbre, bueno, mucho del derecho diplomático también surge también de derecho consuetudinario, ¿no? De costumbres que fueron de diferentes imperios y reinos y cosas desarrollando a lo largo de la historia, de acuerdos que se fueron, conductas que se fueron llevando, y por eso, bueno, a veces hablamos de costumbres que tienen años y hasta milenias como fuentes de derecho internacional. Y otras costumbres que ahora, las más modernas, todo se acelera, todo se acelera, estamos en un mundo acelerado, en el cual todo cambia, lo vemos ahora con una pandemia inclusive, ¿no? Y es como todo acelera y hace cambiar las cosas de una forma realmente vertiginosa, y seguramente la costumbre también. Pero bueno, vamos a meternos un poco más en el tema, porque si no mucho prólogo y poco contenido. Igual, digamos, ¿no? Los contenidos esenciales que están en el módulo, ¿no? Yo prefiero muchas veces contarle un poco más lo importante que lo que pueden leer. Pero bueno, vamos a hablar de tratados, de acuerdos, como fuente de derecho internacional. Como lo vieron en el artículo 38 del Estatuto, que establece las fuentes, con las dos grandes fuentes del derecho internacional. Las dos grandes fuentes de formación de normas internacionales son la costumbre y los tratados. Bueno, ahora vamos a ver los tratados, porque en materia de tratados sí existe ya un cuerpo normativo, es decir, un conjunto de normas de derecho internacional que tienen como objeto justamente regular, digamos, ¿no? la formación de tratados o de acuerdos internacionales. Y ello es lo que se suele denominar dentro del derecho internacional, una de las ramas del derecho internacional es lo que se denomina como el derecho de los tratados. Derecho de los tratados, es decir, conjunto de normas y principios de derecho internacional que se aplican a los tratados. Vamos a decir los tratados en sentido, digamos, amplio, porque vamos a ver que tiene que ver con todo lo que gira en torno al tratado, a la noción del tratado como fuente internacional. Bien, ese conjunto de normas obviamente se fueron generando principalmente, digamos, históricamente desde el punto de vista consuetudinario, pero, digamos, después de las Naciones Unidas, una de las grandes, digamos, acciones que ha llevado adelante las Naciones Unidas
eso sí, en materia de derecho internacional, y era uno de los propósitos de la ONU, ¿no? De hecho, y que tenía que ver con el estudio y desarrollo del derecho internacional. Entonces, lo que hizo sí Naciones Unidas, y esto sí es un gran éxito, entiendo yo, de esta organización, y es que, obviamente, con el acuerdo de los estados, se llevó adelante un proceso, se sigue llevando, pero fue muy pronunciado después de la Carta de la ONU, de codificación de costumbre internacional. Entonces, digamos que ustedes dirán como, bueno, después de Naciones Unidas se empezaron a generar casi todos los tratados que estudiamos en nuestra materia, con excepciones, casi todos son post-Naciones Unidas. Y es como que hoy por hoy ya no existen áreas de derecho internacional que no existan tratados que las regulen. Y sin embargo, históricamente, todas esas normas por lo general vienen de la costumbre internacional. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, han sido codificadas, han sido transformadas en un tratado. Se han codificado, se han normativizado la costumbre. Ese trabajo lo lleva adelante, pero bueno, muy pronunciadamente lo lleva adelante, un órgano técnico de las Naciones Unidas, que capaz que lo habrán escuchado hablar, que se llama la CDI, la Comisión de Derecho Internacional, la International Law Commission, ILC en inglés, ¿no? International Law Commission, que es un órgano técnico, un órgano de estudio. De hecho, lo han integrado grandes juristas, y algunos de nuestros, ¿no? Barbosa, por ejemplo, ha sido jurista de la Comisión de Derecho Internacional. Y tenemos varios más, ahora se me escapan, pero tenemos por lo menos 2 o 3 seguro, juristas argentinos trabajando ahí. Bueno, ¿qué es lo que han hecho básicamente? Y es estudiar durante varios años una temática, donde, por ejemplo, digamos, una necesidad de normativizar una cuestión, y se hacen estudios y se elabora un proyecto de artículo, de codificación, y ese proyecto de artículo luego es discutido por los estados en una conferencia diplomática, y se adopta ese texto en forma de tratado. Uno de estos ejemplos que les comento, ahora voy a entrar un poco más en detalle, es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Este tratado es muy importante en el derecho internacional, Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Un poco a raíz de lo que les venía comentando, ¿no? El derecho de los tratados hoy por hoy está regulado, está contenido principalmente en un tratado. Está un poco la paradoja de la Convención de Viena. Es un tratado que regula lo que son los tratados. A veces es como una ley que establece el procedimiento de creación de una ley. Porque en nuestro caso tenemos constitución que plantea lo que es el procedimiento de creación de normas y luego el órgano de creación de normas. Pero en este caso sabemos que los estados son los creadores de normas, y en virtud de ese ius dispositivum, de ese poder de crear normas, se adoptan tratados, y una de ellos fue la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Esto, como les decía, evidentemente los tratados, la mayoría de los estados se pusieron de acuerdo con que la Convención de Viena en realidad lo que hace es reflejar, codificar la costumbre internacional hasta el momento en materia de derecho de los tratados. Bien, la vamos a analizar un poco a lo largo de estas 2 clases, hoy y la próxima, pero bueno, hoy nos vamos a dedicar a una primera parte de la Convención de Viena, principalmente en lo que es la definición de un tratado, el ámbito temporal de aplicación, y sobre todo lo que es el proceso de formación y entrada en vigor de un tratado. Porque vendría a ser como el proceso legislativo, bueno, el proceso de elaboración, formación y adopción y entrada en vigor de un tratado. Vamos a ver que hay diferentes etapas durante esos procesos. Bien, la Convención de Viena del año 69, luego hay otra Convención de Viena, también sobre el derecho de los tratados, para organizaciones internacionales, que es posterior, es del 80 y pico, creo que del 83. Pero bueno, la más importante es esta, la Convención de Viena del año 69. Esta convención establece, por ejemplo, la primera parte, el primer artículo aclara que es una convención
que se aplica a tratados entre estados. Lo dejó bien claro que estas reglas se aplican a tratados entre estados. Eso digamos, hizo que posteriormente, como ustedes ya saben, hay otros sujetos de derecho internacional que son las organizaciones internacionales, que tienen una subjetividad relativa. Bueno, esas organizaciones internacionales tienen capacidad de firmar tratados. La ONU puede celebrar un tratado como organización internacional. Ahora bien, las reglas sobre esa se tuvieron que plasmar en otro tratado, que es prácticamente dice exactamente lo mismo que acá, solamente que el artículo 1 de la convención, la otra dice que se aplica entre organizaciones internacionales y esta dice que se aplica entre estados. Más allá de eso, mucha diferencia no hay. Las reglas son prácticamente las mismas. Bien, primero, en el artículo 2 dice, el inciso A, bueno, el artículo es largo porque establece un montón de definiciones, eso se utiliza mucho en el derecho internacional, porque justamente para evitar las ambigüedades se establecen los términos del acuerdo. Digamos. Se dice, por ejemplo, en este acuerdo, cuando se habla de tal palabra, se entiende de esta forma. Esto es muy usual, y no nos vamos a examinar a todos, acá solamente algunos son importantes, bueno, son todos importantes, pero muy relevantes es, por ejemplo, el inciso A. ¿Por qué? Porque dice convención. ¿Qué se entiende por convención? ¿Qué se entiende por tratado? Dice, un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único, en dos o más instrumentos conexos y cualquiera sea su denominación. Vamos a apuntar un poco algunos, digamos, elementos de esta definición. Primero dice, bueno, es un acuerdo internacional. Esto implica, como les decía, es un pacto, un acuerdo. Digamos, ningún Estado puede ser forzado, al contrario del censo, a firmar un tratado. Entonces, acuerdo implica voluntad de las partes. Un acuerdo internacional celebrado por escrito, el derecho internacional opta, aunque hay algunos ejemplos muy raros, pero en el derecho internacional hay algunos tratados que no han sido por escrito. En principio, a diferencia que en el derecho interno, que algunos contratos se pueden hacer no escritos, en el derecho internacional se requiere la escritura. Y esto también tiene mucho que ver, ahora después vamos a ver, con los procesos de formación de un tratado, y sobre todo lo que implica en la autenticidad de los tratados, porque sabemos que digamos, en el derecho internacional sí se plantea la cuestión de la lengua, que parece algo menor, pero no lo es tanto, y no lo ha sido históricamente. Los idiomas oficiales, de hecho los tratados tienen que indicar, digamos, ¿no?, cuáles son los idiomas oficiales en los cuales se firma ese tratado. Entonces, celebrado por escrito entre estados, entonces, dice, y regido por el derecho internacional. Esta parte es importante. A veces la preguntamos en el tratado, y regido por el derecho internacional. ¿Por qué? Porque esta cuestión nos va a diferenciar, nos va a permitir diferenciar siempre cuando estamos ante un tratado y cuando estamos ante un contrato internacional. ¿Por qué? Porque el Estado puede firmar contratos internacionales y el Estado puede firmar tratados internacionales. Pero obviamente el régimen aplicable a cada uno de ellos es muy diferente. Por ejemplo, caso concreto, contratos internacionales son los que firma Argentina cuando pone bonos en bolsa, y por eso el famoso, la situación de los bonos, de los fondos buitre, etcétera, etcétera. Cuando el Estado argentino es demandado, dice, ¿por qué el Estado argentino es demandado en las Cortes de Nueva York? Aplicando derecho norteamericano por un juez norteamericano. Porque la fuente de ese acuerdo no es un tratado, fue un contrato. Pues las partes no acordaron hacer un acuerdo regido por el derecho internacional. De hecho, una de las razones por las cuales en los fondos buitres se termina yendo a Nueva York, porque entre los acuerdos lo que se establece es el derecho aplicable y la jurisdicción. Entonces las partes claramente, en ese caso, hicieron un acuerdo, es internacional, interviene un sujeto de derecho internacional, pero no es un tratado.
¿Por qué? Porque no está regido por el derecho internacional. Las partes digamos, se ciñen, acuerdan un derecho aplicable y una jurisdicción. Bien. Y después en un momento dice, y cualquier sea su denominación particular. Esto es importante porque existen diferentes acepciones o denominaciones de instrumentos internacionales que en rigor son tratados, o al menos en virtud de lo establecido por el derecho de los tratados. Tratado suele ser digamos, ¿no?, el término más utilizado, pero también existen lo que son las convenciones. Por ejemplo, en el ámbito de los tratados multilaterales de derechos humanos, en el ámbito de Naciones Unidas, se suele usar el término convención. Convención sobre los derechos del niño, convención sobre la eliminación contra la tortura, con todas esas convenciones que tenemos incorporadas en nuestra Constitución en el 75 y 122. Son convenciones. Bueno, son convenciones, son tratados. Se llaman diferente, pero es lo mismo. Acuerdos. La palabra acuerdos en general también se suele decir que implica un tratado entre estados, un pacto. También se utiliza el tema de pactos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y otra acepción que se puede utilizar, pueden escuchar bastante, es la de protocolo. Bueno, ahora lo utilizan mucho en otro contexto, ¿no?, en el contexto del virus, pero en realidad en el ámbito del derecho internacional, protocolo implica algo diferente. No es ni el protocolo que, digamos, tiene que seguir digamos, ¿no?, una delegación diplomática, pero y tampoco es un protocolo que tenga que seguir, digamos, ¿no?, un personal sanitario. Protocolo en el derecho internacional se entiende muchas veces como un acuerdo, un tratado, digamos, ¿no?, y la única diferencia, se le suele denominar protocolo cuando ese tratado en realidad es un instrumento asociado a un tratado previo. Supónganse que nosotros hacemos una convención sobre algo y después hacemos un protocolo que es asociado, una extensión, digamos, ¿no?, a ese tratado. Lo que pasa es que ese protocolo en general, digamos, si bien está relacionado con el tratado internacional, en algunos casos, si no existe el tratado internacional, ese protocolo no tiene sentido. Pero no obstante, ese protocolo es un tratado. Y es importante entenderlo que jurídicamente es un tratado. Eso implica, por ejemplo, que un Estado puede ratificar la convención y no el protocolo. Entonces no queda vinculado directamente el protocolo por el tratado previo. No es como en el ámbito de los contratos un contrato accesorio al principal. Digamos, porque digamos, ese placo sí hay un vínculo entre, si yo me obligo por este, me quedo vinculado por el segundo. Bueno, aquí no. Cada instrumento, cada sujeto de derecho internacional va a expresar su voluntad por la unidad de un tratado internacional. Los tratados han de ser entendidos como una unidad en sí misma, y sobre la cual cada sujeto de derecho internacional expresa su voluntad. ¿Ok? Inclusive y sucede un montón que hay tratados subsiguientes, o de hecho la Comisión de Derecho Internacional ha estudiado y está estudiando un poco el efecto de los tratados subsiguientes. Es decir, un tratado siguiente que dice exactamente lo mismo, digamos, ¿no? O no, mejor dicho, que dice algo absolutamente diferente, pero del cual son partes los mismos estados que firmaron el primero, ¿no? ¿Qué hicieron? Abolieron tácitamente el estado anterior, ¿no? Y ahora se rigen por este tratado. Pero eso puede suceder, esa sería la solución más pacífica. Lo que sucede en la realidad es que del primer tratado ratificaron 25 y de este segundo 23. Entonces hay dos estados que no ratificaron uno y no ratificaron otro. Entonces los dos tratados siguen subsistiendo. En la inmensa mayoría, uno anula al otro y en algunos casos no. Bueno, todo esto para que empiecen a entender un poco todo también lo que es lo que implica la entrada en vigor de un tratado, es decir, cuándo un tratado empieza a ser obligatorio para un Estado. Nosotros
Y aquí sí hay una gran diferencia en cuanto al ámbito de los contratos, que nosotros por la agilidad, en principio, que requiere digamos, ¿no? la contratación entre personas, eso implica como que en realidad es una especie de, digamos, ¿no? un acto casi instantáneo. El acuerdo y la obligatoriedad. Inclusive formamos un contrato, nos vamos a la escribanía, firmamos cada uno un contrato y en ese momento cada uno se lleva una copia y ese contrato entra en vigor la fecha que las partes lo acordaron. Bien, bueno, en el derecho internacional ese proceso es mucho más alargado, si se quiere. Es mucho más complejo y requiere de varias etapas. Sobre todo un poco por las particulares del derecho internacional, eso implica que el proceso de formación de un tratado, de una convención, digamos, esté rodeado, como les decía, de procedimientos y de garantías específicos del derecho internacional. Esto así no tiene mucha analogía con ningún otro ordenamiento jurídico de un Estado o del orden interno. El artículo 4 establece, bueno, un principio bastante básico, pero no por ello importante, y es la irretroactividad, dice, irretroactividad de la presente convención. Si bien está hablando de la convención, indirectamente está hablando del derecho de los tratados. ¿Por qué? Porque está diciendo, sin perjuicio de aplicación de cualquier norma anunciada en la presente convención o en las que los tratados estén sometidos en virtud del derecho internacional, esta solo se aplicará a los tratados que sean celebrados por los estados después de la entrada en vigor de la presente convención. Toda esta cosa larga para decir, básicamente, que la fuerza normativa de un tratado solamente, digamos, no se puede aplicar, digamos, ¿no? Es post facto, por decirlo de una forma, no se puede, al hecho anterior. Digamos, tiene que siempre ser, digamos, no puede haber irretroactividad en la aplicación de un tratado. Un tratado entra en vigor cuando, frente a las partes, y antes de ellos no genera obligación jurídica. Esto lo van a ver en la segunda parte, en un caso que se utiliza, capaz que ya lo vieron ahora, el de la plataforma la delimitación de la plataforma del Mar del Norte, donde existe una disputa entre estados ribereños y hay una cuestión relacionada con las fuentes, ¿no? Como que hay un tratado, pero que no ha sido ratificado. Creo que en el caso este es que no fue ratificado por el Estado. Entonces surge si lo vincula o no lo vincula en el caso, y bueno, un poco cómo lo resuelve la Corte en ese caso. Pero bueno, puede suceder en general. Un acuerdo implica, como le decía, se aplica hacia adelante. Es una base de los contratos, pero en el derecho internacional es importante saberlo, porque además, por ejemplo, en un caso, esto se planteó y se resolvió para mí afortunadamente, o sea, algo que comparto y lo he escrito inclusive, ¿no? Pero, por ejemplo, en todo lo que tuve que ver con la represión de delitos de lesa humanidad en Argentina, cuando se vuelve a la democracia y se empieza a llevar adelante esos juicios, un poco lo que se alega es, bueno, pero Argentina no había ratificado ninguno de los tratados, ni la Convención contra el Genocidio, ni ninguno de los tratados de derechos humanos. Entonces Argentina no está vinculada por esas normas de derecho internacional. Pues un poco lo que se planteó es que, si bien no es cierto, Argentina no estaba vinculada por esas normas de derecho internacional, sí estaba vinculado en virtud de una norma consuetudinaria. Es decir, Argentina es, digamos, evidentemente, la Convención sobre la prevención del genocidio se convirtió, además de un tratado o un instrumento o una convención, en una norma de derecho consuetudinario. Bueno, de hecho, la Corte Internacional de Justicia, y ahora después esto lo vamos a ver la clase que viene, porque es importante, entre otras cosas ha dicho que la prohibición de genocidio es una norma de jus cogens. Jus cogens. No sé si escucharon hablar de eso hasta ahora, o derecho perentorio, pero bueno, en la clase que viene lo vamos a ver porque lo regula la Convención de Viena, pero son principios supremos, digamos, ¿no? del derecho internacional. Bien, entonces, bien, les decía la cuestión relacionada con el tiempo, y vayamos a lo que es la parte 2.
denominada celebración y entrada en vigor de los tratados. El proceso de celebración, en ese proceso de celebración ahora vamos a identificar algunas etapas, y luego lo que es la entrada en vigor, que también varía en este sentido, tanto en relación con nuestro derecho interno, tanto en lo que implica la obligatoriedad de un contrato contractual, como la obligatoriedad de una ley. En nuestro caso, nuestro sistema constitucional plantea la obligatoriedad desde su publicación en el Boletín Oficial, ¿no? Haciendo todo el proceso legislativo, ¿no? Parlamentario, luego el proceso de promulgación por parte del Poder Ejecutivo, y por último su publicación en el Boletín Oficial, es decir, cuando es pública. Y eso plantea una forma bastante sencilla, pero al mismo tiempo precisa, de entrada en vigor de las normas en el derecho interno. En el derecho internacional vamos a ver que esa entrada en vigor, esa forma en la cual las normas empiezan a ser vinculantes, es más compleja, no es tan definida. Bien, celebración de un tratado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en la celebración de un tratado, y es que, si bien, digamos, lo van a llevar a cabo estados, ¿no? Entonces, pero claro, los estados son entes inmateriales, si se quiere. Entonces, evidentemente tenemos que mandar personas, individuos, sujetos, para que actúen en representación del Estado, ¿no? Entonces aquí nos metemos ya, no en la lógica del derecho contractual, por un rato nos vamos a meter más en la lógica de lo que sería una persona jurídica. Es decir, acá hay un sujeto en el cual venimos a negociar y a representar, bueno, evidentemente, como sucedería en una negociación entre diferentes personas jurídicas, ¿qué les parece que sería lo primero que les pedirían entre las partes? Si vienen representación. ¿Acreditar la representación? Claro. Eso es importante en el derecho internacional, exactamente, acreditar la representación. En algún momento usted me tiene que demostrar de alguna forma que usted realmente representa, porque convengamos que no es poca cosa representar la voluntad del Estado. Vamos a ver el tipo de efecto jurídico trascendente para los intereses del Estado, de lo que puede conllevar en un tratado internacional, como les decía, puede dar fin a una guerra, o puede crearla, o puede generar compromisos económicos o a futuro para un Estado muy perjudiciales. Entonces, bueno, evidentemente es importante, y lo regula la Convención de Viena, todo lo que es la capacidad, la cuestión relacionada con la capacidad del Estado para celebrar tratados. Entonces los actuas, el Estado lo que tiene que hacer es otorgar plenos poderes, dice el artículo 7. ¿Qué significa estos plenos poderes? Bueno, el Estado otorga plenos poderes a un representante, uno o varios, ¿no? Pero por lo general es una delegación, pero siempre hay un jefe de la delegación que es quien tiene los plenos poderes. En principio, todo representante del Estado tiene que acreditar sus plenos poderes. Los únicos que, conforme las normas de derecho internacional, no están obligados a otorgar o a acreditar plenos poderes son, esto es artículo 7, 2A, dice, los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. El inciso B dice los jefes de misión diplomática para la opción de texto de un tratado entre Estado acreditado y el Estado en el cual se encuentran acreditados. ¿Qué está diciendo básicamente, para ponerlo en sencillo? Bueno, jefe de gobierno y jefe de Estado. En el caso de Argentina, las dos figuras están unidas, porque tenemos un sistema presidencialista. Pero bueno, hay algunos estados parlamentarios que tienen jefe de gobierno y jefe de Estado. Bueno, ambos
se entiende que tienen plenos poderes, o sea, pueden obligar al Estado. No necesitan ningún tipo de poder. Y también los ministros de Relaciones Exteriores. Los ministros de Relaciones Exteriores se entiende que digamos, no requieren un pleno poder para poder celebrar el tratado. Y la otra excepción también es, digamos, no los delegados o los diplomáticos, si se quiere, pero claro, los diplomáticos que estén acreditados en un Estado, o sea, dentro de su ámbito de actuación. Es decir, el jefe de diplomacia de Estados Unidos podría celebrar tratados con la República Argentina, con Cancillería, directamente. Obviamente, solamente en materia de acuerdos bilaterales entre Argentina y Estados Unidos y dentro del ámbito de sus competencias diplomáticas. Si no, tendría que ser de Estado a Estado. Tendría que ser directamente acuerdo entre ministros de Relaciones Exteriores o de los presidentes. Bueno, a veces cuando son acuerdos muy importantes o les sirve la foto, van los presidentes a hacer la famosa firma simbólica, ¿no? Obviamente que es todo el proceso que les voy a comentar yo ya pasó, ya recontrapasó, y lo que se hace en un ámbito simbólico, los jefes de Estado van y firman el acuerdo, un acuerdo entre Estados que constituye un tratado internacional. Siempre se acuerdan, me hace acordar a Donald Trump cuando le gustaba hacer esa firma todo filuito y mostraba ahí el tratado. Haremos un acuerdo para construir el muro. Bien, sigamos. Entonces, bueno, plenos poderes. Una vez que digamos, los estados digamos, están reunidos, obviamente, ¿dónde se llevan adelante las reuniones entre estados? Bueno, en realidad se suelen usar indistintamente, digamos, ¿no? dos formas. En general, históricamente, como no había ningún escenario, ningún espacio físico de carácter internacional, digamos, ¿no? La mayoría de los tratados se celebraban en un estado, en el territorio de un estado, que proveía el espacio adecuado para que todos los estados manden sus emisarios, sus representantes, se acrediten y den inicio a la conferencia de estados parte. Esto se convoca y se puede convocar, estamos hablando principalmente de un tratado multilateral, digamos, ¿no? Después hay un montón, tengan en cuenta, por ejemplo, que esto que estoy hablando de tratados, de hecho los tratados, pero, no sé, por ejemplo, en materia de Mercosur, Argentina y Brasil firman tratados todos los días. Se entiende, a veces es para un arancel del limón verde, ¿no? Me acuerdo, algunos tratados son muy ágiles y son muy, muy específicos, y hay otros que son acuerdos marcos, grandes convenciones, grandes tratados, que es un poco lo que más se aplica o más se justifica todo esto que le estoy diciendo, ¿no? Entonces, bueno, se establece una conferencia diplomática, se convoca a los representantes de los estados que deben llevar sus plenos poderes, a menos que sean jefe de Estado, jefe de gobierno, ministro de Relaciones Exteriores, y se inicia lo que se llama el proceso de negociación. Esta es como la primera etapa, la acreditación, y es el proceso de negociación. En el proceso de negociación, básicamente los estados lo que van a hacer en ese proceso es negociar los términos del tratado. Es eminentemente casi les diría como una especie de proceso deliberativo legislativo, es decir, los estados, existe un texto en el cual los estados van negociando, artículo por artículo, punto por punto. A veces cuando son acuerdos extensos y no muy sencillos, esas negociaciones pueden durar años, sobre todo porque como tiene mucha actividad, a veces los procesos de negociación de tratados se hacen durante sesiones anuales de 2 o 3 semanas. Entonces, durante 2 o 3 semanas se reúnen todos los estados para negociar el tratado, se avanza, si no se llega a un acuerdo, se pasa para el año siguiente, para la próxima sesión, que es a los 6 meses o al año, y se vuelven a juntar y siguen hablando del texto, y así, y así, y así, y así, hasta que los estados negociadores llegan a un consenso.
En el derecho internacional se planteó en un momento como la posibilidad de, y de hecho lo plantea, digamos, la propia Convención de Derechos de los Tratados, digamos, ¿no? Como que un acuerdo se llega por mayoría simple de los miembros presentes, por acuerdo mayoritario, por voto, si se quiere. Los tratados se pueden adoptar por voto. No obstante, la historia del derecho internacional demostró que no sirven los acuerdos adoptados por voto. ¿Por qué? Porque obviamente, como un Estado no está obligado a firmar un tratado, ¿qué es lo que sucede? Un grupo de Estados que no estaba de acuerdo con lo que se votó en el tratado, se retira y no forma parte del tratado. Entonces, como esto no es política, digamos, ¿no? Tenemos que lograr, sino es voluntad de acuerdo o no, nadie está obligado a firmar un tratado, lo que se ha implementado son lo que se llama la política de consensos. Y es decir, un texto de un tratado se adopta cuando exista consenso. Consenso que implica que todos los estados que intervienen en la negociación del tratado están de acuerdo en la adopción del texto. Y aquí este sí es un concepto, está en el artículo 9, es un concepto de derecho internacional. La adopción del texto, ¿por qué? Porque es un acto que finaliza el proceso de negociación, o que culmina, mejor dicho, el proceso de negociación. Se termina con la adopción del texto. Cuando se adopta el texto, se termina la negociación del tratado. Porque implica que las partes se pusieron de acuerdo sobre los términos de ese tratado. ¿Ok? Entonces, de ahí que les decía, muchas veces las negociaciones llevan años. La negociación, por ejemplo, sobre la Convención sobre Derecho del Mar duró 20 años, para que se den una idea. La CONMEMAR, la de 1982, que van a estudiar la segunda parte, que habla sobre Derecho del Mar, bueno, esa llevó 20 años de negociaciones, hasta que se Una llegó a un consulta. acuerdo del texto. Sí, Marisa. Este primer texto, a partir del cual se debate, ¿cómo se conforma? ¿Quién lo conforma? Como para empezar A a ver, discutir el tratado. no, al contrario, vos ten en cuenta que cuando las partes empiezan a negociar el tratado, ya existe un borrador. Entonces siempre, porque de hecho, y ese borrador puede, digamos, en algunos casos, como fue la Convención de Viena, ese borrador lo había puesto arriba de la mesa la Comisión de Derecho Internacional, que había hecho un estudio de las leyes constitucionales y dijo, nosotros creemos que una convención, digamos, ¿no? Que el derecho consuetudinario, las normas consuetudinarias sobre derecho de tratado son estas. Y directamente la CDI te da, pum, un proyecto de artículos. Y eso lo van a ver, no sé si ya estuvieron, si bien empiezan a ver responsabilidad internacional del Estado, pero si ven responsabilidad internacional del Estado, van a ver que las normas que regulan la responsabilidad internacional del Estado, a diferencia de la de los tratados, no están establecidas en un tratado, están en un proyecto de articulado. La CDI presentó un proyecto para que los estados considerasen adoptarlo como un tratado. Y finalmente lo dejaron como un proyecto. Lo dejaron como un proyecto porque era, si reunimos los estados para esto, va a haber lío. Mejor dejarlo como un proyecto. Bueno, en este caso, como le decía, por lo general a veces la CDI, pero otras veces no. Otras veces algunos tratados surgen desde la iniciativa de algún estado o un grupo de estados. Que cualquier estado, esto tiene que ver un poco, dice, pero ¿de qué depende? Y depende un poco del éxito que tenga o no. Por ahí mañana Argentina dice, bueno, vamos a hacer un tratado para la protección, no sé, de la foca azul. No viene nadie. ¿Por qué? Porque solamente focas azules en Argentina, qué sé yo, ¿no? Argentina y en la Antártida. Dije un ejemplo, ¿no? Quiero decir, básicamente es un Estado convoca, o un grupo de Estados convoca una conferencia internacional, se llama Conferencia Internacional de Plenipotenciarios, así es la denominación técnica, Conferencia Internacional de Plenipotenciarios, y básicamente es un encuentro entre delegaciones del mundo que se van a intentar ponerse de acuerdo sobre un tratado internacional. Eso, digamos, y por ejemplo la Convención de Viena, ese espacio de negociación también fue otra de las grandes
labores que logró las Naciones Unidas. Porque Naciones Unidas es un poco lo que también empezó a hacer, y es para distender muchas veces los conflictos entre Estados, es vayamos a un territorio neutral a negociar. Creemos la Organización de Naciones Unidas, y ustedes dirán, bueno, pero la ONU está dentro de Estados Unidos, está en Manhattan. Y es cierto, y de hecho ha habido problemas, si se quiere, porque Estados Unidos se arroga jurisdicción para el ingreso a su territorio, inclusive a la ONU. Y eso ha generado en algún momento, obviamente eso no se lo hacen a Vladimir Putin, pero sí lo hacen a veces con delegaciones diplomáticas que le rechazan la visa, por ejemplo, para entrar a Estados Unidos y dicen, pero yo voy a la ONU. Pero bueno, la ONU es un territorio internacional, digamos, jurídicamente, y, por ejemplo, ha servido de sede de negociación y de acuerdo de tratados internacionales, digamos, desde su creación, ¿no? Entonces, por eso la mayoría de las veces cuando dicen convención de la ONU, cuando dice de la ONU o tratado de la ONU, en general es porque es un tratado que fue negociado, ¿no?, en el marco de la ONU, de todo el sistema de la ONU, pero no siempre. Por ejemplo, la Convención de Derecho al Mar es Jamaica, de Montego Bay, que en realidad es el último lugar donde se reunieron, porque a veces se van reuniendo en diferentes lugares y uno nunca sabe cuándo se van a poner de acuerdo. Vamos a la próxima, y llegó un momento en ¡pum!, nos pusimos de acuerdo, y obviamente a ese acuerdo le vamos a poner, más allá del objeto, le vamos a poner el lugar en el cual se adopta. Entonces por eso muchas veces se dice Convención de Londres, Convención de Jamaica, Convención de Viena sobre derecho a los tratados. Eso es un poco la costumbre internacional, si se quiere. Bien, adopción del texto. Se adopta el texto. Dice, la adopción del texto de un tratado se efectuará por consentimiento de todos los estados participantes en su elaboración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en el momento en el cual se adopta digamos, el proceso de negociación, digamos, llega a acuerdo, se adopta el texto. Las partes dicen, bueno, vamos a adoptar el texto, esto implica que, de hecho, ¿qué implica esto? Bueno, en lo concreto, que todos los procesos de negociaciones se elige a un representante de entre las diferentes delegaciones que actúe un poco como moderador, como hace Cristina en el Senado, o Massa en diputados, si se quiere, ¿no? Alguien que modera, pero bueno, no puede imponer porque ahí los soberanos son los estados. Entonces, ¿qué es lo que hace el chair, se llama, ¿no?, el representante? Suele, digamos, como, bueno, las partes, hemos llegado a un acuerdo, y bueno, los términos del tratado serían el siguiente. Y se lee punto por punto cada uno de los términos del tratado, ¿no? Las partes están de acuerdo en la adopción del texto, dan su consentimiento y ¡pum!, se adopta el texto. Es decir, las partes en ese momento, digamos, dan su consentimiento. Eso a veces suele, digamos, ¿qué es lo que pasa? A veces los representantes lo que hacen es firman, pero lo que se firma es la adopción del texto, es el acuerdo de la adopción del texto, porque ese consentimiento no tiene por qué ser por escrito. ¿Por qué digo esto? Porque la firma, si se quiere, como acto jurídico por parte de un Estado, eso, digamos, es un acto que es posterior a la adopción del texto. ¿Se entiende? Es decir, puede haber adopción del texto y firma al mismo momento, pero puede que no. Y puede ser que se adopte el texto, los representantes en ese momento firmen el texto, la autenticidad del texto, pero eso no implica la firma por parte del Estado. Esa firma que pueden hacer los representantes, lo que da rubrica es la autenticidad del texto. Y esto tengan en cuenta que ahora todo se hace por computadora y demás, pero en muchos momentos los tratados serán a mano. Por eso la autenticidad del texto, y después se hacían duplicado, porque era importante, digamos, no había copias de los tratados. Y eran justamente como un contrato, a veces, como dice, bueno, un contrato es un contrato, lo pierdo el contrato, perdí el contrato, es como perder el acuerdo. Bueno,
firma, digamos, ¿no? Adopción del texto. Esto en el ámbito de Naciones Unidas, por lo general, la adopción del texto se realiza, obviamente, por el consentimiento de todos los miembros que intervienen en el proceso de negociación. Y en el caso de Naciones Unidas, lo que suele hacer Naciones Unidas es publicar el texto a través de una resolución de la Asamblea General. Pero con, digamos, con la adopción del texto, el Estado todavía no ha manifestado su consentimiento. Eso es importante. Digamos. Con la adopción del texto, el Estado todavía no ha manifestado su consentimiento. El derecho, la Convención habla de manifestación del consentimiento del Estado en obligarse. Pero bueno, vamos a hacer la corta, pero sí es importante entender lo que es la manifestación del consentimiento del Estado. Es decir, qué actos del Estado ha de interpretarse como que ha consentido quedar obligado en virtud de ese tratado. Bien. El artículo 11 dice, habla sobre las formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyen un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión o en cualquier otra forma que se hubiere convenido. ¿Qué quiere decir? Es que evidentemente hay varias formas en las cuales el Estado puede manifestar su consentimiento. No existe una única, sino varias formas. Yo les puedo decir, le vamos a ir repasar, no sé cómo andamos de hora, un poquito, bueno, vamos a terminar con esto hoy. ¿Cuál es, digamos, qué implica cada una de ellas? Bueno, la firma dice como que la firma es quizás la forma más usual de manifestación del Estado en quedar obligado. Obviamente tiene que ser la firma de quien tenga pleno poder, ¿no? Entonces en ese caso, digamos, ¿no? La firma del tratado implica la manifestación del consentimiento del Estado. El Estado básicamente quedó obligado, ¿no? Finalizó ese tratado. Pero esta modalidad de firma por parte del Estado, en realidad es una modalidad que se utiliza principalmente en tratados bilaterales. Pero no se utiliza, por lo general, en el ámbito de lo que son los tratados multilaterales, es decir, tratados en los cuales intervienen varios estados o la comunidad internacional en su conjunto, los grandes tratados. El segundo caso dice el canje de instrumentos. Esto se hacía antes en cuanto a que justamente había dos copias iguales, entonces una parte le canjea un instrumento a uno y otro a otro, hacemos canje de instrumentos, y eso implica como yo tengo tu copia, vos tenés la mía. Sin embargo, la mayoría de los tratados, o de los, digamos, sí, de los tratados o de los estados en general, suelen utilizar como mecanismo de manifestación del consentimiento la figura de lo que se denomina como la ratificación. Es decir, los estados lo que hacen en este caso es, o en la mayoría de los casos, es establecer dos momentos. En realidad, en rigor serían tres momentos. Primero, la adopción del texto. Segunda, la firma del texto. Y por último, la ratificación del mismo. Y esto es un poco lo que se alega, que la razón por la cual esto, digamos, se sigue este procedimiento, eso está en línea inclusive con nuestro derecho interno, pero con la mayoría de los derechos internos de todos los estados, en cuanto a que, tanto en lo que sería la primera como la segunda etapa, es decir, la adopción del texto como la firma del texto, son dos actos en los cuales interviene el Poder Ejecutivo, exclusivamente. Jefe de Estado, jefe de Gobierno, ministro de Relaciones Exteriores o delegación diplomática. Pero es el Ministerio de Relaciones Exteriores y el jefe de Estado quien lleva adelante la
representación de la Argentina en el exterior, lo dice nuestra propia Constitución además. El gobierno federal representa al Estado en las relaciones exteriores. Entonces, el Estado, el Poder Ejecutivo es quien representa, quien firma, quien adopta textos, negocia, acredita, representación, negocia, adopta el texto y firma. Pero falta un último acto. Básicamente ese último acto tiene que ver con el proceso de ratificación. Que esto implica que el Estado, el Poder Ejecutivo, por decir una forma, la relación diplomática, vuelve al país y somete, en el caso de Argentina, artículo 75, inciso 22, básicamente, establece, corresponde al Congreso. Si ustedes ven, se corresponde a la atribución del Congreso, 75 del artículo de la Constitución, y dice aprobar o desechar tratados concluidos con las potencias extranjeras. Creo que dice por el gobierno federal o algo así. Básicamente es el Parlamento, en este caso el Poder Legislativo, el Congreso, quien tiene el proceso de aprobar dentro del derecho interno un tratado internacional. Pero claro, eso opera hacia adentro, es decir, el Parlamento de Argentina lo que hace es adopta como norma de derecho interno, aprueba los términos de un tratado. Y a veces, lo que pasa es que a veces el Estado, digamos, y esto es importante porque el Estado tiene que llevar adelante un análisis de compatibilidad de su norma de derecho interno. Es decir, bueno, aquí, digamos, ¿no? La delegación diplomática dijo que Argentina se obliga a esto. Vamos a analizar si estas obligaciones que generan, porque todavía no se obligó, de hecho es un poco, ¿no? Está la posibilidad de que nos quedemos obligados de esta forma. Analizamos si esto implica algún conflicto con los intereses de derecho interno, con intereses nacionales, que tiene que ver un poco con digamos, relación jerárquica, se quiere, entre derecho internacional y derecho interno. Y en el caso de que no exista conflicto normativo, lo que hace el Congreso es aprobarlo. Pero también puede ser que haya conflicto, y en algunos casos algunas disposiciones de un tratado no resulten convenientes para el Estado. Entonces, en ese caso, lo vamos a ver la clase que viene, el Estado puede manifestar el consentimiento en obligarse, pero emitiendo una reserva. Vamos a ver la clase que viene a qué se refiere con que un Estado emita una reserva. Pero, bueno, aprueba Congreso, pero en este caso, y lo que implica es, una vez que ha sido aprobado por el Congreso, el Poder Ejecutivo, si se quiere, queda habilitado para la ratificación del tratado. Y esto sí lo hace el Poder Ejecutivo, es un acto unilateral del Estado, en el cual el Estado manifiesta al resto de los miembros de la conferencia plenipotenciaria que, digamos, manifiesta como que ratifica el tratado y que manifiesta su consentimiento en quedar obligado por el mismo. Adhesión a un tratado se suele usar cuando un Estado lo ratifica, pero sin haber intervenido en el proceso de negociación. Cuando un Estado se perdió la negociación, es decir, yo de esta conversación no estuve porque no me interesaba o porque no existía como Estado, puede ser. No obstante, a pesar de que no participé en el proceso de negociación del tratado, sí me interesa formar parte del tratado. Entonces lo que hace un Estado es adhiere a un tratado, no lo ratifica. Eso se puede hacer. No se puede, no es necesario que un Estado intervenga en el proceso de negociación de un tratado, no es necesario ni que lo firme, ni es necesario que lo ratifique. Lo importante es que en algún momento el Estado manifieste su consentimiento que queda obligado por el tratado. Y eso puede hacerlo de forma directa, simplemente adherir a un tratado. Argentina ha adherido. De hecho, cuando volvió a la democracia, Argentina lo que hizo fue adherir a un montón de tratados de derechos humanos. Los ratifica mediante adhesión. Bueno, seguimos la clase que viene con reservas y ya para ir cerrando lo de, digamos, ¿no? lo de derecho de los tratados. Pero bueno, hoy si no los quiero
yo quiero abusar de ustedes. Ya sé que somos pocos, pero bueno. Nos vemos ya entonces el martes próximo. Creo que es el último que nos queda antes del parcial, ¿correcto? ¿Sí? Ok. Bye. Bueno, gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Chao. hasta luego. Luego, gracias.